pará, porque esa es otra. Yo tengo que decir, estamos como que estamos en la noche, ¿digo buenas noches o no? O Sí, buenas noches, buenas noches. Sí, va a salir. Buenas noches, América. Día, buenas tardes, buenas noches. Para, ¿voy a quitar buenas noches? Sí, buenas noches. Ah, Buenas noches, ¿qué te dedicas? Buenos días para Perú, así. bueno, En este momento son las 5 de la mañana en Tokio. ahí ya está, ¿verdad? Hola. Dale, vos. Hola, buenas noches. Mi nombre es David Borgia. Soy médico general y también trabajo en salud ocupacional y también hago consultorio. No sé si eso fue No sé si eso era lo que quería o... Bueno, nos vamos a presentar. De quien les habla, soy Tomás Molina, soy licenciado en Psicología. Acá mi compañera Martina. Bueno, soy Martina Fernández, tengo 19 años y estoy en segundo año de Kinesiología. Hola, mi nombre es Dayana, soy puericultora y vamos a tocar... ¿Cómo? ¿Soy qué? Vamos a tocar. Bueno, acá estamos con... Hola, buenas noches, ¿cómo va todo? Bueno, muchas gracias por escucharnos primero que nada. Estamos acá en la Iglesia Encuentro con Jesús, somos los 12. Bueno, acá estamos con distintos colegas del área de la salud y acá nos vamos a encontrar con... Soy Martina, soy estudiante de Kinesiología de segundo año. Y me gustaría hablar de lo importante que es la kinesiología en la salud mental y en la salud física. Mi nombre es Dayana, soy puericultora y vamos a estar tocando la salud mental en el embarazo y el puerperio. Hola, mi nombre es David Borgia, soy médico, también somos parte de la Fundación Salud es Vida y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la salud mental y cómo afecta a nuestro cuerpo, también como el templo del Espíritu Santo. Importante son, como dicen mis colegas también, poder hablar de las emociones, que es fundamental e importante en la vida de cada uno. Ya me comentarán cada uno también cómo fueron pasando también, experimentando las diferentes emociones en su vida. Pero para poder entrar un poco en tema también, ¿qué son las emociones? Eso primero que nada. Las emociones son respuestas automáticas que nos llevan a actuar, justamente nos llevan a actuar, a realizar una acción, ¿no es cierto? Hay un autor muy importante que habla, que por ejemplo Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, él habla que toda emoción es un impulso que lleva una tendencia a actuar. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene su propia acción, ¿no es cierto? Que no significa que las emociones sean buenas o malas, sean positivas o negativas, sino que las emociones en sí hay que comprenderlas y qué importante poder gestionarlas también. No sé qué pueden experimentar, qué han experimentado, bien dicho, ustedes, por ejemplo, en su vida con las emociones. Bueno, en mi caso, que a mí me toca hablar de la salud mental en el embarazo y el puerperio, muchas veces esas emociones de las que hablabas se encuentran invalidadas no solo por la persona que está sintiendo esas emociones, sino también por el de afuera, porque por ejemplo a la embarazada se le dice, como está gestando vida, se le dice que todas sus emociones las va a sentir el bebé. Entonces tratamos de apagarle las emociones que a lo mejor está sintiendo y la obligamos a todo el tiempo sentirse feliz. Y todo ese proceso, que también es hormonal, no está cargado totalmente o plenamente de felicidad. Y en el puerperio es muy distinto el estadio del embarazo a pasar a ya tener el recién nacido con una mamá. Muchas veces se cree que después del nacimiento todo va a ser felicidad. Muchas veces se idealiza mucho lo que va a ser la vida luego de la concepción, y en ese momento que tenemos tan idealizado durante todo el embarazo de lo que va a ser luego el puerperio, nos caemos con una realidad totalmente distinta ante el desconocimiento de lo que realmente es el puerperio. Porque los primeros días del puerperio vos vas a duelar una persona que eras, que es importante también reconocer que no tenés que estar
plenamente feliz porque nació tu hijo. Esto hablando en condiciones óptimas, en condiciones óptimas de un recién nacido sano. Pero hay que habilitar a veces el desgano, el llanto, la irritabilidad. Es válido sentirse así aún con un recién nacido, nacido a término, nacido sano. La verdad que bueno, es muy interesante también lo que decís, cómo cada uno va manejando también las emociones justamente en lo que estudió, en lo que trabaja. La verdad que es muy lindo poder atravesar todas esas emociones y saber gestionarlas de la mejor manera. ¿Vos, Marti? Y en la kinesiología está bueno. No está prendido. Ahí está. Como darle, prestar atención a estas emociones, porque puede haber tensión muscular, puede afectar nuestra postura, puede afectar al estrés, a un montón de cosas que cambian esta movilidad. Se le corta el audio. Hola. Bueno, en la kinesiología hablamos mucho de eso con mis compañeros o con mis profesores, de manifestar o de aprender a hablar de estas emociones para que no nos afecten nuestra postura, la tensión muscular. Afectan muchos, por ejemplo, la angustia, los hombros decaídos, muchas cosas afectan las emociones y en la salud física es impresionante cómo una persona que no manifiesta bien sus emociones se le nota. Las Nosotros contracturas musculares la, también. contra- la todo. postura, La postura. estamos viendo mucho lo que es postura y se nota cuando una persona está deprimida, cuando una persona está ansiosa, se le nota en las manos, se le nota en la postura, es impresionante, en la tensión del cuello. Entonces está bueno como aprender a manifestar estas emociones, aprender a hablarlas también, descargarse. Entonces está bueno como terapeuta escuchar al paciente y acompañarlo en este proceso. La verdad que es muy importante y fundamental también poder abarcar las emociones de todos los ángulos y no guardarse y reprimirlas porque tarde o temprano, como comentabas, salen a la luz Sí. a través de los síntomas, del cuerpo. Como me contarás vos también, David, por ejemplo, cómo en diferentes momentos también en el consultorio, cómo van apareciendo también esa experiencia. Sí, tal cual. Lo que sabemos ver en consultorio o también en emergencia, personas que vienen pasando por un estrés crónico y bueno, como sabemos el estrés aumenta ciertas hormonas dentro del cuerpo, entonces eso va generando, nos puede llegar a generar algunas enfermedades como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, pero lo que vemos en la consulta es, lo más frecuente son ataques de pánico, por ejemplo. Sí. Crisis de pánico, eso es lo que más se suele ver. Por cómo está la situación del país, mucha gente llega preocupada por su trabajo, por miedo a perder el trabajo y todo el estrés que también tienen en su trabajo. Suelen llegar a la consulta por un dolor de pecho, sienten que se van a morir, por eso siempre obviamente hacemos una atención generalizada, pero después se ve que la persona está pasando por un estrés crónico o obviamente lo derivamos a psiquiatría y a psicología para que sean evaluados, porque este estrés crónico, como decíamos, siempre, en algunos casos sí es estrés que está pasando por el momento y en otros casos ya uno ve que ya esto lo viene trayendo hace mucho tiempo, entonces ya tiene la crisis de pánico, claro, o viene con trastorno de pánico, o ya vienen ellos ya diagnosticados con el... Pero igual, por más que estén diagnosticados, la situación que están pasando en el trabajo, por ejemplo, que hubieron muchos despidos, ellos ven que alrededor están despidiendo gente, es como que esa situación los lleva a ponerse más nerviosos y más si se le añade que ya tiene un factor desencadenante o un trastorno,
ahí es donde más nos suelen consultar como crisis de pánico. Claro, tal cual. Después de la pandemia también fueron incrementando muchos de estos casos. No sé cómo lo han vivido ustedes, por ejemplo. En el caso también de las puérperas, todas esas emociones están atravesadas por un cambio hormonal. Y también sirve mucho la validación. Me ha pasado en consulta de decirle a la mamá, lo estás haciendo bien, es normal, porque tenemos ese chip de que la mujer siempre debe estar contenta con su bebé, ¿no? Y a veces hay tanto idealización con respecto a lo que debería ser que no nos permitimos, no sé si decaer sería la palabra, pero sería estar más débiles o no nos permitimos, no nos encontramos con esa emoción y viene un sentimiento de culpa también. Tal cual. Entonces está bueno que visibilicemos que la salud mental importa en todos los ámbitos de la vida. Sí, yo creo que más que todo dejar el mensaje también para la comunidad y para todo el sistema de salud o la persona que trabaje en el sistema de salud. Es importante eso, escuchar. Ya con que escuchemos al paciente o a la persona que viene con una queja o con una duda o como decíamos acá, consulta por algún síntoma, porque bueno, ese estrés llevó a que la persona tenga un síntoma y piense que es algo grave o no, pero consulta por el síntoma. Y ya con solamente escuchar a la persona se siente escuchada, ya mejoran un poco los síntomas, porque por lo menos a alguien le pudo contar su problema, lo que le estaba pasando. Después la persona se puede, como te suele pasar, abrir y te empieza a contar cosas que de lo que le está pasando en la familia, en el trabajo. Tal cual. Pero sí, eso remarcarlo de que tenemos que saber escuchar. Sí, por ejemplo, en la kinesiología, un mito es que el kinesiólogo solo hace masajes o está en el proceso de rehabilitación haciendo ejercicios y el kinesiólogo también acompaña en cuanto a lo emocional. Una persona que se está recuperando está con miedo, está frustrada, tiene ansiedad. Está pasando un proceso. Tiene dudas y como terapeuta hay que entender el proceso de la persona y acompañarlo. Una persona un día puede venir, yo todavía soy estudiante, pero lo veo de que me gusta tanto que veo pacientes o cuentan mis profesores de decir, un día capaz viene súper motivado y al otro día capaz está avanzando, pero no viene con la misma motivación. Y hay que entenderlo, es un proceso, no es corto el proceso, depende de la lesión, depende de muchas cosas, pero es importante acompañar y entender que la persona siente, que vive, que tiene frustraciones, que tiene ansiedad. Me parece importante recalcar que el kinesiólogo trabaja sobre una enfermedad tangible, o hace un proceso de rehabilitación en algo que es tangible, y a la vez acompaña algo que no se puede ver ni tocar, como es la mente. Claro. Entonces es un proceso que se va completando. Claro, yo como estudiante anhelo ese día de poder acompañar a una persona y verlo el día que ya le dan el alta y decir, lo lograste, viste que podías. Entonces es súper importante acompañarlo y entenderlo. Sí, es fundamental también porque, por ejemplo, relacionado con lo que dijiste, un mito también de la psicología, como que al psicólogo van los locos nomás. Cuando todas las personas, como bien dijiste, tenemos problemas y está bueno sentirse escuchados, poder descargar lo que a uno le pasa y ya que estamos hablando de las emociones, también que la otra persona reconozca y uno mismo reconozca y comprenda esas emociones que está atravesando también. Y esto también, la verdad que hay que recalcar que los pensadores desde antes siempre decían como que la mente y el cuerpo era como que estaban totalmente separados. Como que la mente pasaba por un lado, el cuerpo por el otro. Y cuando diferentes investigaciones también se han realizado todo, y en la actualidad se puede ver cómo la mente y el cuerpo están muy conectados. Sí, tal cual. También lo vemos
también repercute todo lo que es el sistema gastrointestinal, por eso vemos muchos trastornos en la digestión, por ejemplo, la gastroenteritis, muchas vienen por esa, como decíamos, ese estrés que viene pasando. Y bueno, ya si lo llevamos al estrés crónico, tenemos algunas colitis o algunas enteritis que terminan afectando al paciente ya crónico, porque también se ha visto que el intestino y el cerebro también están, por eso se le dice como el segundo cerebro al intestino, entonces también vienen muchos síntomas acompañados a lo digestivo. Está bueno hablar del ejercicio físico, de cómo nos ayuda a reducir el estrés. Por ejemplo, el ejercicio no es solo mover el cuerpo, también transforma el cerebro y las emociones, que eso estábamos hablando. Libera neurotransmisores, las hormonas de la felicidad, las que generan sensación de placer, nos sentimos mejor, ayuda con la percepción del dolor. Entonces es súper importante hacer ejercicio. También nos ayuda a reducir el estrés. Cuando estamos estresados, nos ayuda a descargar toda esta tensión muscular, a volver a recuperar nuestra buena postura. Bueno, también mejora el sueño y la energía. Sueño, sí. Tener hacer ejercicio, ayudar a la movilidad del cuerpo, nos ayuda tanto en lo físico, porque bien, ayuda en lo físico, pero en nuestro bienestar, Sí, en el bienestar, sí. Bueno, y la conexión cuerpo y mente de las técnicas de respiración que vos mencionaste, el movimiento consciente, la postura, la buena postura, los estiramientos, las técnicas de relajación. Esto no solo fortalece el cuerpo, sino que calma la mente, nos hace estar más presentes. Sí, el ejercicio físico es como un ansiolítico Sí. natural. Entonces, por eso también hay factores protectores hacia la salud mental, como decía ahí, el ejercicio físico, que actúa como un ansiolítico natural. También dormir bien, porque el no dormir o el tener insomnio, como dijimos, también es predisponente a otros trastornos mentales. Como decíamos, también la alimentación equilibrada, para que, ya que hablamos de salud, la salud sea en general, Sí. física y mental. Tener redes de apoyo, y es importante, a veces la gente no lo tiene en cuenta, pero el tener amigos, tener esa red de amigos también es Sí, importante. esa red de contención. Porque es una red de contención. Por Y la ejemplo, iglesia también claro, puede ser esa red de contención. la iglesia y amigos. Entonces, por eso decíamos, bueno, que la iglesia, tenemos también que estar preparados las iglesias para ser red de contención para las personas que estén atravesando un trastorno, un problema de salud mental. Y bueno, por ejemplo, para comentarle un poco también a la gente, si quieren comentar por la experiencia que ha tenido cada uno en su vida, relación entre lo de la iglesia, entre la palabra del Señor y cómo han ido atravesando en su vida todas esas emociones. Si quieren comentar algo. No, ponerles, yo he padecido, sí, crisis de ansiedad, digamos. Por eso digo, no es que porque sea cristiano nunca me ha pasado nada. He sufrido crisis de ansiedad y por eso también sé por qué una persona también que está pasando por esos síntomas la pasa mal, porque se pasa mal de verdad, Sí. en una crisis de ansiedad, Sí, una ataque crisis de pánico. Entonces, y la persona que está al lado, si no empatiza, dice, no, este está exagerando. Y como decíamos, la crisis de pánico del libro, la persona viene y te dice, siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. Pero que, no, y mira, algo me va a pasar. La persona te dice eso, algo malo me va a pasar.
o un infarto o una ACV, la persona viene diciendo algo malo me va a pasar, o Y la tengo miedo de que sensación- algo, como dice, el miedo inminente, algo malo va a pasar, ¿entendés? Algo, o se va a caer el techo, cualquier cosa, pero te suelen decir eso, ¿eh? Entonces, como para poner, entonces uno, si ha pasado también por esas emociones, tiene más empatía con esa persona, Sí. porque dice, La yo he pasado. importancia de la empatía. ¿Entendés? Lo es todo, la importancia de la empatía. En mi caso, ya que dijiste esa pregunta, recordé mi puerperio, que en mi puerperio fue donde yo me encontré con esta carrera y me di cuenta que yo hubiera necesitado una puericultora y en ese momento no había y no supe de la existencia de estas personas hasta que me tocó atravesar por ese momento. En mi caso lo recuerdo como bastante oscuro porque tenía mucha idealización con respecto a lo que iba a ser. Y yo siempre había tenido el deseo materno muy en claro, entonces pensé que iba a ser algo fácil de atravesar. Y bueno, y la verdad que no fue así, pero sí pude encontrar en Dios la salida. Al reconocer mi vulnerabilidad, pude encontrarme con Dios, con un Dios que me abrazaba, que me hizo reconocer que no siempre tenía que estar bien, que me permitió a mí misma validarme esas emociones, ¿no? Lo voy a terminar, lo que voy a decir con un versículo, porque dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. Y es válido en nuestro puerperio sentirnos tristes, cansadas, abrumadas, pero hay un Dios que está cerca cuando nos sentimos así. Tal cual. Está bueno que vos pasaste por ese proceso porque ahora vos al ayudar a las mamás ya lo pasaste, ya lo viviste. Entonces vos en carne propia sabes cómo es sentirse así y vos que ahora las puedes ayudar lo vivís más de cerca y está bueno la empatía, eso, poder Exacto. ayudarlas. Creo Sí. que me volvió más empática Claro. con respecto a ahora cuando veo una puérpera. O sea, entiendo por lo que está pasando. No, a mí me pasó, yo quise estudiar kinesiología porque yo me lesioné y tuve que ir a un kinesiólogo, tuve que ir a un fisioterapeuta y yo jugaba al hockey en ese momento, yo sentía que no, era un esguince, era algo leve, pero yo dije, bueno, yo no vuelvo a jugar y el kinesiólogo me recuperó esta como confianza o esta motivación de decir, sí, sí podés. Claro. Entonces yo ahora como estudiante de decir, yo también puedo ayudar a otra persona como en el día de ayer esa persona me ayudó a mí. Entonces la empatía es súper importante. Sí, en mi caso particular, que quise estudiar psicología, siempre traté de ponerme en el lugar de los demás y me vi reflejado en muchas situaciones también, decir qué mal la está pasando la otra persona y me gustaría poder ayudarlo. Y de la psicología encontré también que es importante que si uno, la mente, si la mente, o sea, tiene todo, si no está funcionando bien, por ejemplo, el resto, ¿cómo se llama? Como decimos, esa conexión de mente-cuerpo, y cómo la salud mental hoy en día, volviendo también a lo que decíamos al principio, que es fundamental poder abarcarla, que es lo más interesante, y Sí, tal cual. poder ayudar a la otra persona es hermoso. Personalmente para mí, ayudar a la otra persona que lo necesita, escucharla, acompañarla en todo proceso, algo hermoso, y sentía que Dios me tenía preparado este momento para decir, bueno, podés escuchar a la otra persona y darle herramientas que también la está necesitando, y adquirir esa herramienta, ayudarlo a gestionar esas emociones, de acompañarlo, decirle, no estás solo, y algo muy lindo que escuché el otro día también, ser refugio para la otra persona y no tormenta. De no atormentarlo, de hablar de más, o decir, como mencionabas también, de decir, no, eso no le puede pasar a cualquiera, o de minimizarlo, Claro, no, minimizar porque los por ejemplo, síntomas. ante una situación de ataque de pánico, ante situaciones de crisis que atraviesa la otra persona, no hay que decir, no, listo, ya está, bueno, eso ya pasó, como que no es nada mal, no, hay que acompañarlo, escucharlo, decir, bueno, te pasa, estoy para vos, tomate el tiempo que vos quieras y cuando puedas hablarlo, acá estoy para escucharte también.
olvidar esa fecha muy importante, Mundial de la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, que si bien, a ver, cuando hablamos también de ese tema, que lo tocaste también, qué importante poder hablar del suicidio, que muchas veces decir, no hay que hablar porque va a determinar tal cosa, y no, lo mejor es poder hablar, porque es para prevenirlo, y que es fundamental también poder la otra persona pedir ayuda también, y que sentirse escuchada, relacionándolo también con lo de las emociones, que no es signo de debilidad, sino que es una mezcla también de muchas cosas que van pasando, de vulnerabilidades, crisis, también de lo que no se habla, y cuando se quiere tomar esa decisión también de no es para dejar de existir, sino para dejar de sufrir, Para que deje de doler. para que deje de doler. Y que es importante poder hablarlo y descargarse también. Como veníamos diciendo del suicidio y el tema de la salud mental, dentro de la iglesia sigue siendo tabú el tema de consultar o de que alguien vaya al psicólogo o vaya al psiquiatra porque lo ven, le quedó esa fama de que, como decía vos, al psiquiatra y al psicólogo van solamente los locos. Claro. Entonces, como decíamos, no quiere decir que la persona no haya orado, no haya ayunado, no haya buscado a Dios. El tema es que si sigue con los síntomas, no lo podemos dejar así, porque es un peligro que corre él. Los familiares también, por eso hacer una red de contención de familia, y si viene a la iglesia, con más razón hacer esa red para que, por ejemplo, si llega a tener pensamientos suicidas, Sí. O llega a contar o se abre con alguien y cuenta también que ha tenido un plan para suicidarse, y bueno, que nos llame más la atención si ya ha hecho alguno de los intentos, como para estar más cerca de esa persona y apoyarla y contenerla más. Y saber que no están solos, hay gente que lo va a escuchar, lo va a comprender y lo va a ayudar también. Eso principal que no hay que olvidar, y que vamos a estar también para poder escucharlos todos. Claro, exactamente, que no se sientan juzgados, que pueden recurrir a ayuda profesional y seguir siendo cristianos y seguir siendo creyentes y poder salir de ese proceso y también ayudar a otros. Así que si necesitas hablar con alguien, acércate al hermano que está al lado tuyo y decirle, hoy necesito ser escuchado, ¿no? También entender que a veces está bien no estar bien. No siempre tenemos que estar bien. No siempre por ser hijos de Dios vamos a estar bien. Entonces, el entender que está bien no estar bien, permitirte a veces no estar bien y recurrir a los pies de Jesús es súper importante. Bueno, como decíamos, para la gente que está viendo el video, no nos conoce, si estás atravesando algún momento difícil o tenés pensamientos o estás pasando por algún sufrimiento mental, te vamos a pasar la línea acá de Mendoza. Esta es la línea de Mendoza, que es el 148, llamarle 148 es la opción 0, y que está disponible las 24 horas. Después igual vamos a poner Después vamos a pasar los números. en los números, pero también pueden ser los números nosotros, cualquier cosa, estamos a su disposición también para contactarnos y poder charlar, para que se sientan escuchados y principalmente saber que no están solos y que vamos a estar acá para su disposición. Qué bien también, ahora que tocamos ese tema, poder relacionarlo con la palabra del Señor, donde también Jesús sintió esas emociones. Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús también tuvo todas esas emociones, donde en la palabra también menciona que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Experimentó tanto dolor físico como mental. Como mental, tal cual. Se permitió sentir. Hay personas que no se permiten sentir, que piensan que siempre hay que estar bien. Entonces está buenísimo seguir el consejo, o sea,
cómo Jesús lo vivió. Él se permitió sentir, él se permitió llorar, él se permitió sentirse triste, sentirse angustiado. Claro, tal cual. Además, saber que cada uno en su vida tiene un propósito, tiene esperanza también, y estar ligado a la palabra de Dios es muy importante. Bueno, personalmente es hermoso poder saber que además de que uno puede ir adquiriendo herramientas por la vida, tener la presencia del Señor a tu lado es saber, no estoy solo, estoy con alguien que me acompaña todo el tiempo, que está en las buenas, está en las malas, pero como dijimos anteriormente, siempre está bueno también poder compartirle todo eso que vas sintiendo a otra persona y que también te va a saber explicar, va a saber contar su experiencia, Te va a acompañar en el te va a acompañar en el proceso. proceso y saber que, decir, bueno, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Prestar también atención, que hoy en día saber prestar atención, saber escuchar a la otra persona es importante. No, y ver que también en la Escritura, en la Biblia, se menciona la ansiedad, en un par de ocasiones, y vemos que profetas, hombres de Dios, como decir, pasaron por ciertas emociones. Elías sufrió por así decirlo, una depresión momentánea de que se quería morir, digamos. Entonces, él deseó morir. Entonces, vemos que también en la Biblia también tenemos ejemplos de esas emociones o de esos desvíos a veces de las emociones, por ejemplo, Elías que quiso en un momento morir, después en la Biblia nos dice, echen toda su ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y también se habla, bueno, lo que pasa es que la Biblia lo dice en afán, pero se menciona que la ansiedad estaba también en esos tiempos, siempre estuvo. Entonces entender que no es tampoco algo nuevo lo que estamos hablando, sino que Jesús también, como ya sabía todo y Él aconsejaba sobre no se afanen por esto, como diciendo no se pongan ansiosos por esto, que yo tengo el control de todo. Pero bueno, a veces decaemos y bueno, caemos en la debilidad de no aferrarnos a Él y tenemos esas emociones o caemos en ese, por decirlo, ese pozo de depresivo o ansioso. Sí, de que incertidumbre de podemos... no saber cómo avanzar, que también está bueno poder soltar ese control, que queremos tener el control de todo, tener como que el poder, cuando soltar también te hace feliz, como bien dicho, pero bueno, hay que también ponerlo en práctica, generar ese Exactamente, hábito. también reconocer la soberanía de Dios, porque en ningún lado dice que tenemos que poder con todo. De hecho, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, en Él podemos, pero la humanidad misma por sí sola no puede y necesita de herramientas que lo ayuden. Tanto de profesionales de la salud mental como el rol de la iglesia es fundamental en esto, y está buenísimo que como miembros de la iglesia nos informemos al respecto, que si alguien viene y nos cuenta, la verdad que no estoy tan bien, he tenido pensamientos de quitarme la vida, podamos decirle, no solo mandarlos a orar, sino decirle, yo te acompaño, yo voy a estar orando por vos, y si querés buscamos un profesional juntos, o si querés Sí, lo escucho. ponemos en cadena de oración, por eso está bueno la iglesia también como red de contención Sí. para la salud mental no solamente de las personas cristianas, sino de alguien también que pueda venir de afuera. Yo acá encontré un versículo que es súper bonito, que es 2 Corintios 12, de 9 a 10, que dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué lindo, Amén. la verdad que
esta relación también con los versículos, cómo nos trae esa paz y sentir como estamos acompañados. Y, por ejemplo, para ponerlo en práctica también, de buscar la paz en Cristo, de poner esas preocupaciones que tiene uno en el día a día, de poder practicar también tu dominio propio, de lo que vas pensando, de lo que vas transitando a diferentes experiencias. Y también, bueno, unos recursos prácticos, por ejemplo, personalmente, también las técnicas de respiración, fundamental, de escribir lo que uno va sintiendo, los pensamientos que vamos teniendo también en el día a día, esos pensamientos que muchas veces van distorsionando y como que van, por ejemplo, dañándonos lentamente, si no lo sabemos también gestionar, y poder hablarlo con alguien también es muy importante, y buscar ayuda profesional, como hemos dicho hasta ahora, es fundamental, y saber que sentir no es pecado, sino que lo importante es qué hacemos también con esas emociones y cómo las gestionamos. Claro. Exactamente. Otra cosa que me gustaría agregar es, en el caso del puerperio, recordarle a cada mamá que no está sola y que también es muy bueno que se rodee de otra gente, de otras mamás en su misma situación. No solo la ayuda por parte de su pareja, sino también se dice criar en tribu, porque es básicamente encontrar otra mamá que también esté pasando la misma situación y se acompañan una a la otra. Así que ese era mi consejo en cuanto al puerperio. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ya que está el cartel también ahí, decir lo mismo, no están solos, Jesús te ama y Él dio la vida por cada uno de nosotros, de lo que está viendo, del que está escuchando. Y bueno, que sepan que nosotros estamos acá para poder ayudarlos, como dijimos, hacer una red de contención. Si estás pasando, como dijimos, por algún momento o mal de salud mental, te puedes arrimar a la iglesia, vamos a poner los números para que se comuniquen, para que esa persona no se sienta, como decimos, se siente solo en su sufrimiento. Tal cual. Y es importante también eso, saber que la palabra de Dios está con nosotros y que, como mencionó mi compañero, Jesús te ama, y nosotros estamos también para abrazarte y poder transitar junto este camino que, como decía Marta también, que no siempre se va a poder con todo, y es normal eso. Pero en Cristo, que todo lo fortalece, todo lo va a acompañar y nos va a guiar para ese camino también, para que nos sintamos más que nada en paz. Exactamente, y también a mí me gustaría agregar que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que vos hayas hecho, que nosotros hayamos hecho, que el precio de sangre de la cruz no lo haya pagado. Y la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aún en la angustia, el amor de Dios permanece y nos sostiene. Sí, es muy lindo encontrar esas palabras y poder relacionar también con todo lo que uno que va atravesando, ¿no es cierto? Acá va a aparecer en pantalla el número de contacto, donde cuando quieren, ¿cómo se llama? Y se necesitan, también pueden hablar justamente, y vamos a estar, como hemos dicho, para escucharlos también. Así y que para cerrar, que esto es un círculo virtuoso. Un cuerpo sano potencia a una mente sana y viceversa. Eso es fundamental. Y muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas que son muy importantes. Muchas gracias a ustedes por compartir su experiencia, agradecer por la dedicación que están dando a su vida y acompañando también a todas las personas. Y gracias a ustedes por formar parte de esto. Y bueno, acuérdense siempre ser refugios y no tormenta.